Hablar sobre deleitarnos en el Señor. Nos vamos a ir al Salmo 37:4, ¿vale? Si pueden buscarlo, vamos a irnos a ese Salmo en la Biblia de las Américas, la versión Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Lo he leído ahora en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas en estos momentos. Dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Vamos a estar hablando hoy de lo que significa realmente poner nuestra delicia o deleitarnos en el Señor. ¿Qué es lo que este salmo nos quiere hablar acerca del deleite? Entonces, el original de la palabra hebrea para poder definir lo que es deleitarse es la palabra hebrea anak. Esa es la palabra original y significa suave, maleable, significa deleitarse, delicadeza, delicado, recrear. Entonces podemos entender que la palabra aquí nos quiere decir, la palabra deleite significa dejarme moldear por el Señor, encontrando un placer intenso, un gozo, por decirlo así, algo en que, todo lo que el Señor me pueda recrear yo, que me satisface de alguna manera o satisface lo más profundo de mi ser. Entonces, es como diríamos en el mundo, como dice mucha gente anda buscando la felicidad. Ellos dicen la felicidad. Pero la palabra deleite es gozo también. La palabra deleite es gozo porque es uno de los sinónimos de deleite. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que significa la palabra deleite, podemos decir que Dios quiere que encontremos en Él todo. Que encontremos en Él deleite, recreación, que nos satisfagamos en Él, que encontremos complacencia en su presencia. Por eso dice: pon tu delicia en el Señor o deleítate en el Señor. Entonces nosotros normalmente, los seres humanos, andamos buscando deleites muchas veces que no están, ¿cómo les podría decir?, alineados con la voluntad de Dios. Por eso quiero explicar, porque algunas veces nosotros hemos pensado, o mejor dicho, antes, igual yo, cuando oí este versículo, normalmente yo lo miraba y también lo escuchaba y yo pensaba que si yo andaba en los caminos del Señor, el Señor iba a cumplir todos mis deseos, mis peticiones o mis sueños. Entonces muchas veces nosotros vemos esta palabra como un cliché. Por ahí, qué sé yo, a veces en los estados, yo lo he visto en tarjetas de felicitaciones. Muchas veces he visto esta palabra cuando se la dedican a otra. Dios va a cumplir los deseos de tu corazón, por ejemplo. Yo lo he visto muchas veces y antes yo pensaba que, porque no había entendido esta palabra, yo pensaba que realmente era así, que simplemente nosotros teníamos que andar en los caminos del Señor y Él iba a cumplir todo lo que nosotros le pidiéramos. O sea, como dice ahí, las peticiones de nuestro corazón. Pero vamos a aclarar algo, que es lo que yo esta noche quisiera llevarlos a ver, a los que todavía no han podido comprender lo que realmente quiere decir esta palabra. Realmente el deleitarse en el Señor es algo bastante profundo, porque deleitarse en el Señor es querer dejarlo todo hasta que se te caiga la baba, si es posible, por el Señor. Es recrearte, fascinarte, maravillarte, es anhelarlo, es agradarte en la presencia del Señor, aún en medio de toda circunstancia. Eso es deleitarse. La palabra deleitarse es algo bastante intensa. Voy a decirles algunos sinónimos que tengo aquí anotados para que podamos comprender más a fondo qué es lo que quiere decir la palabra deleite. Dentro de esos sinónimos son cautivar, o sea,
que el Señor nos cautive. Eso es poner nuestra delicia en Él. Atraer, que nos atraiga o estemos atraídos por Él. Embelezar, encantar, imagínense, es un sinónimo, encantar, fascinar, gustar, recrearse, complacer, encontrar complacencia. Poner nuestro deleite es encontrar complacencia meramente en Él solo. Disfrutar, disfrutar es una palabra sinónima de deleite. Entonces quiere decir que nosotros debemos de disfrutar de la presencia del Señor. Regocijarse, gustar, dije, bueno, ya lo había dicho. Y uno de los sinónimos que me gustó mucho fue caerse la baba, o sea, hasta que se te caiga la baba. No sé si alguna vez ustedes han estado enamorados tan profundos antes, o los que están casados, hablo también, hasta que mirabas voy a hablar cuando éramos novios, y que cuando mirabas se te caía la baba a la chica que te gustaba, la persona que te quedabas así como, pues así quiere el Señor que estemos nosotros por Él. Él quiere que nos deleitemos hasta el punto que se nos caiga la baba. Eso es deleitarse en el Señor. Y una cosa muy, ¿cómo les puedo decir? Muy importante es explicar lo siguiente. Dice, pon tu delicia en el Señor y Él te concederá los deseos, dicen algunas versiones, otros dicen las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿qué quiero aclarar con esto? Tenemos que tener algo muy claro. Tenemos que tener claro que los deseos de nuestro corazón muchas veces son egoístas. Que los deseos de nuestro corazón muchas veces no están alineados a los deseos o la voluntad del corazón de Dios. Que los deseos del corazón muchas veces, o los sueños o las peticiones de nosotros muchas veces son egoístas, pero muchas veces nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos todavía deleitado en el Señor. No hemos disfrutado de su presencia, de su conocimiento, de su verdad, al punto de que el Señor pueda mostrarnos cuáles son sus deseos realmente. Entonces, para que nosotros podamos, o esta palabra sea hecha, Dios pueda cumplir las peticiones de nuestro corazón, Dios primero va a hacer que nosotros nos deleitemos en su presencia. El simple hecho de que el Espíritu Santo de Dios haya venido a nuestras vidas y que nosotros ahora seamos morada de Dios, casa de Dios, y como dice la palabra, la eternidad vino a morar dentro de nosotros. Entonces, esa misma eternidad, ese mismo Espíritu es el que nos va a llevar a poder deleitarnos en su presencia. Él es el que hace esa función, pero nosotros necesitamos entender lo que es realmente deleitarse en el Señor para que Él pueda cumplir las peticiones de nuestro corazón. Dios no va a cumplir las peticiones de nuestro corazón egoísta. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Como les decía, Dios no va a cumplir las peticiones de nuestro corazón egoísta. Dios cumple, como dice su palabra, las peticiones o su voluntad está basada en que nosotros tengamos su palabra morando dentro de nosotros y que esa palabra nos transforme nuestros pensamientos, nuestros deseos egoístas. Entonces, la palabra en Jeremías 17:9, ¿por qué les digo que Dios no va a cumplir nuestros deseos muchas veces, ni nuestros pensamientos, ni nuestras peticiones o nuestros sueños? Como muchas veces escucho por ahí, sí, Dios va a cumplir tus sueños, sí, tu sueño es tal, sí, que Dios lo va a cumplir. No siempre es así. Dios no va a cumplir nuestros deseos si son egoístas, si son vanidades en nuestras vidas, si no tienen sentido. No va a cumplir ese tipo de deseos el Señor. Dios va a cumplir los deseos que están alineados a su palabra. Eso es lo que Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque les decía, como que dice en Jeremías 17:9, si quieren lo leemos ahora, que nuestro corazón es engañoso. Entonces, si nuestro corazón es engañoso, muchas veces nosotros desconocemos las verdaderas intenciones de nuestro corazón por la cual nosotros le pedimos o cómo le pedimos al Señor. Vamos a irnos a ese versículo, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: más engañoso, estoy en la Biblia de las Américas, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio.
¿Y quién lo comprenderá? Dice lo siguiente, el 10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras, dice acá. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros, nuestros deseos, nuestros sueños y nuestras peticiones están arraigadas en un corazón que es engañoso, en un corazón que está desalineado muchas veces. Y la misma palabra dice, dice que todo lo malo es nacido del corazón, ¿ya? Entonces quiere decir que muchas veces nuestros deseos delante de Dios pueden ser malos delante de Dios, o nuestras peticiones no están alineadas porque son tal vez peticiones o sueños que son para nuestra propia vida o para nuestro propio placer, y Dios lo que anhela es que nosotros tengamos placer en Él y todo lo que Él es. Entonces, si esos deseos son provenientes de un corazón no moldeado por Dios, de un corazón que no se ha recreado en Dios, de un corazón que no se complace en su palabra, que no se alinea a su palabra, esos deseos no los va a poder cumplir el Señor. Entonces vamos a caminar por nuestras propias fuerzas en la vida. Y la verdad les digo, amados, que cuando yo leí esta palabra la primera vez en mi vida, yo creí que esto era así, creía que Dios iba a cumplir mis sueños, lo que eran en aquel tiempo mis sueños, lo que yo creía que eran. Pero más adelante yo leí esta palabra y medité, y el Espíritu Santo aquí fue donde me habló. Y entendí lo que el Señor quería hablarme cuando me habló y me dijo que realmente Dios va a cumplir los deseos del corazón cuando esos deseos realmente sean alineados a Él, cuando realmente nosotros nos mantengamos deleitándonos en su presencia, y al deleitarnos, recrearnos, al sentir agrado, al estar con el Señor, al vivir agradados y vivir, como les puedo decir, meditando en su palabra, y que esa palabra nos transforma, verdaderamente Dios va a cumplir los deseos, porque al final Dios va a poner esos deseos de su corazón muchas veces, y nosotros vamos a terminar entendiendo cuál es la buena voluntad del Señor. Entonces le quiero hablar de ciertas cosas que nosotros podemos hacer para deleitarnos en la presencia del Señor, porque realmente deleitarnos en el Señor es una cosa que todo ser humano necesitaría hacer. Sabemos que los seres humanos fuera de Dios están, ¿cómo les puedo decir?, caminando en sus propias fuerzas, errados en la vida. Normalmente el ser humano está buscando la felicidad, pero es una felicidad que es efímera, pasajera. Es una felicidad que depende de las cosas tangibles de este mundo, que depende de las circunstancias. Entonces encontramos la mayoría de los seres humanos personas frustradas, personas realmente que buscan una felicidad, y tal vez si por ejemplo encuentran, por ejemplo, placer en un lujo, pues en un momento están, según ellos, felices, pero al siguiente día, si eso se desvanece, todo lujo, toda cosa material, realmente ellos caen hasta en depresión, caen en ¿cómo les puedo decir?, en amargura, caen en enfermedades. O sea, su condición caída es cada vez más degradante. Entonces realmente tenemos que entender que lo que el hombre verdaderamente debería de conocer o reconocer es la presencia del Señor en nuestras vidas, porque Dios lo es todo, Dios lo es todo. Y nos ha presentado, el Señor nos ha presentado este evangelio que es de buenas nuevas, y el evangelio es de buenas nuevas, y es un evangelio y es que tiene poder, y es un evangelio que puede transformar, y la misma presencia de Dios te trae gozo a tu vida, te trae agrado, te trae complacencia cada día. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, qué cosas podemos hacer o qué cosas deberíamos de hacer para deleitarnos en la presencia del Señor en nuestras vidas. Y una de las cosas que por aquí anoté es que debemos disfrutar de su enseñanza, de su palabra, de su instrucción. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como hijos nacidos ya en el Señor,
nos debería de causar deleite, agrado, complacencia, no aburrimiento, no hastiamiento, que es lo contrario, no rechazo a la palabra. Realmente, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, tendríamos que nosotros anhelar estar en su presencia todos los días y deleitarnos en esa presencia. Y una de las cosas que debemos de disfrutar, como decía, es de su enseñanza, por ejemplo, es de su palabra. Podemos leer el Salmo 1, 2 al 5, lo vamos a leer ahora. Dice lo siguiente, dice, escuchen bien, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prosperará. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, del 2 al 3, sí, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces aquí está claramente visto que esta persona que es plantada junto a corrientes de agua viva es una persona que echa raíces porque se deleita en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque disfruta. Aquí dice, sino que en la ley del Señor. ¿Qué es la ley? En la instrucción, en la enseñanza del Señor está su deleite, o sea, está su complacencia, está su fascinación, está su agrado. Y en esa palabra medita de día y de noche. Por lo tanto, esa persona es como un árbol firme, dice la palabra, ¿ya? Y que da fruto a su tiempo, no fuera de su tiempo. Entonces, ¿qué debemos nosotros de disfrutar? De la instrucción y la enseñanza del Señor. Tiene que ser un disfrute nosotros ir a la palabra de Él y permitir que el Espíritu Santo de Dios nos introduzca en esas aguas profundas, que el Espíritu Santo de Dios nos permita entrar a esos niveles en el cual disfrutamos de su enseñanza, de su instrucción y de su conocimiento en la palabra. Entonces Dios quiere que encontremos complacencia en su palabra, en la cual nos va a dar instrucciones específicas muchas veces a cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros nos recreemos en su enseñanza, como si fuese un manjar, por ejemplo. Por eso dice la palabra deleite, como cuando nos gusta un plato que es delicioso y uno lo disfruta y se saborea. Lo mismo es lo que nosotros tenemos que hacer en su palabra. La palabra no tiene que ser aburrida para nosotros. Cuando nosotros no encontramos complacencia en la palabra, entonces quiere decir que no estamos deleitándonos en la presencia del Señor, porque la misma presencia del Señor te va a introducir en su instrucción, te va a traer luz en la palabra. La misma presencia de Dios va a hacer que uno se deleite en lo que está absorbiendo del Espíritu en ese momento a través del conocimiento de su palabra. Dios no quiere que nosotros seamos corazones distraídos. No quiere que nosotros seamos corazones que se aburren con su misma presencia, con su misma palabra, ¿ya? No quiere el Señor que seamos egoístas. ¿Por qué les digo esto? Porque yo estaba buscando los antónimos de la palabra deleite. Y los antónimos de la palabra deleitarse es aburrirse, hermanos. La palabra aburrirse es cuando te aburrís de la palabra de Dios, o te aburrís de la enseñanza, o te aburrís de la instrucción del Señor. No debería de ser así, porque la palabra misma es vida. La palabra misma da vida a nosotros, los hijos de Dios. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es que disfrutemos de la enseñanza del Señor. Es conocerlo a Él a través de su palabra y entender su voluntad y su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, la voluntad de Dios está plasmada en su palabra. Y solo la misma presencia del Señor nos la puede hacer entender a través del deleite. Entonces, Dios quiere que disfrutemos de la enseñanza, que no sea algo monótono, que no sea algo aburrido, que no sea algo que nos cause apatía, que no sea algo que nos disguste, por ejemplo. Dios quiere que sea algo vivo. Otra de las cosas en las que Dios quiere, que me traía el Espíritu Santo a la mente, quiere que nos gocemos en su presencia también. Miren, Salmo 16:11, nos vamos a ir al Salmo 16:11 a leerlo. Dice lo siguiente:
Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. Miren qué bello que es esta palabra. Realmente esta palabra yo la disfruto. La he disfrutado realmente, porque no hay cosa más maravillosa para mí cuando he llegado a conocer al Señor, el poder entender que en Él podemos encontrar gozo, que en Él, y uno de los sinónimos de deleite, como les decía, es gozo también, es alegría. Entonces, qué maravilloso es que en el Señor podamos encontrar ese gozo que antes en el sistema de este mundo no encontrábamos, porque muchas veces nos hemos encontrado vacíos, porque muchas veces aún teniendo cosas que tal vez para nosotros eran necesarias o las creíamos importantes, esas cosas nunca nos pudieron llenar de gozo, como lo maravilloso que es que diga aquí lo que dice este versículo: en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias, dice, a su diestra. Quiere decir que cuando nosotros nos introducimos realmente en el corazón de Dios, podemos encontrar ese gozo que antes no teníamos en medio de toda circunstancia, porque muchas veces nos preguntamos o podemos preguntar, pero ¿cómo voy a tener gozo aún siendo un hijo de Dios si realmente estoy pasando por tanto conflicto, por tanto problema, por tanto estrés, por tanto aflicción? Pero mira, te digo que solo en la presencia de Dios puedes encontrar ese gozo a pesar de todas esas cosas, a pesar de toda circunstancia, de todo estrés. Lo que sucede es que aún siendo nosotros hijos de Dios y leyendo muchas veces su palabra, no nos hemos recreado en ella hasta el punto de poder entender que solo en la presencia de Dios podemos salir diferente. Muchas veces podemos estar estresados, cansados, afligidos, y en la presencia del Señor, cuando nosotros ya no estamos más afanados ni distraídos y permitimos que la presencia del Señor nos embargue, en esa presencia todo cambia, amados. Todo cambia, se los digo, porque en esa presencia uno sale diferente, de verdad. O uno se le quita la angustia, se le quita el estrés, se le quita todo. Dios puede cambiar todo lamento en nuestras vidas en baile. Y Dios me traía un versículo, en el Salmo 35. Vamos a irnos también a ese versículo. El Salmo 35 dice lo siguiente. Dice: porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría, vendrá el deleite, vendrá el regocijo, vendrá el gozo. ¿Qué quiero decir? Qué maravilloso, amado, es poder tener la presencia del Señor. Qué maravilloso es saber que podemos gozarnos en el Señor. Qué maravilloso es saber que nosotros hoy podemos estar tristes, decaídos, pero en la presencia del Señor todo cambia. Y de un momento a otro nosotros salimos contentos, diferentes, gozosos. ¿Por qué? Porque como dice aquí, en un momento puede haber llanto en nuestras vidas, pero al siguiente día viene la alegría. Un gozo que el Señor lo da, porque el Espíritu Santo da ese gozo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Quiere que verdaderamente caminemos en comunión con su Espíritu para que nosotros nos podamos deleitar y gozar de nuestro Creador, de nuestro Hacedor. Entonces, cuando la presencia de Dios está, nuestros pensamientos caídos, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros pensamos de manera ¿cómo les puedo decir? Con pensamientos pesimistas, con pensamientos de aflicción, con todo ese tipo de pensamientos no son los de Dios, son pensamientos caídos todavía. No es como Dios piensa de nosotros, pero cuando nosotros entramos a esa presencia y nos llenamos del gozo, todo cambia. Allí es donde comienza a ser transformado uno, porque la verdad de Dios con su sola presencia es lo que hace que cambie todo pensamiento caído de nuestras vidas. Y comenzamos en esa presencia, en ese deleite, a ser renovados, a ver que los pensamientos que teníamos antes realmente son demasiado pequeñitos en comparación con lo grande que es la presencia de nuestro Dios. Entonces nuestra mente comienza a ser transformada realmente. Entonces
esta enseñanza, esta pequeña prédica, como le podamos decir, es para animarlos, es para que nosotros nos deleitemos, porque el Señor me traía mis pensamientos, esta palabra, de que muchas personas no se deleitan ya en la presencia del Señor, de que para muchos es como una rutina realmente la palabra del Señor, de que para muchos es hasta aburrida la palabra del Señor, y el Espíritu Santo anhela ser conocido. Dios anhela que lo conozcamos, Dios anhela que veamos su grandeza, Dios anhela ser manifestado a nuestras vidas, anhela el Señor que nosotros nos deleitemos en su presencia. Ahora, otra de las cosas tan lindas que sucede cuando comenzamos a deleitarnos es que realmente comenzamos a apreciar la belleza de la simpleza de las cosas creadas por Dios. Y una de las cosas que Dios quiere, amado, es que volvamos a esa sencillez, volvamos a esas cosas que muchas veces para nosotros pueden ser cualquier cosa, pero para Dios es lo que Él ha creado, y hay grandeza en esas cosas que nosotros muchas veces no admiramos ni disfrutamos. Entonces, Dios quiere que admiremos, por ejemplo, su belleza. Dios quiere que admiremos su belleza, y su belleza la podemos ver reflejada a través de toda la creación, como dice su palabra. ¿Cuántas veces nosotros, por estar afanados en las cosas de este mundo, en el trabajo, en los pensamientos, que no salimos del mismo pensamiento, ni siquiera nos detenemos a ver y admirar y apreciar la belleza creada de Dios que hay alrededor, todo lo bello que Dios ha creado, la naturaleza, lo que Dios ha hecho en los cielos, lo que Dios ha hecho a través de la fauna, todo lo que Dios ha creado, que realmente ha sido su mano la que ha creado todas esas cosas. ¿Cuántas veces nosotros no admiramos todo lo que Dios ha hecho porque ni siquiera nos detenemos a pensar en eso ni un minuto por causa de todas las cosas en las que nosotros andamos? La verdad es que la misma palabra dice en Romanos 1:20 de que todo lo que nosotros vemos ahora ha sido de lo que no vemos. Lo voy a explicar luego mejor, pero nos vamos a ir a Romanos 1:20. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Aquí dice claramente que toda la creación que nosotros vemos ahora ha sido creada del mundo invisible, de los atributos del poder de Dios que muchas veces nosotros no vemos. Nosotros no vemos a Dios creando las cosas naturalmente, pero les aseguro que cuando nosotros nos introducimos en los niveles espirituales, cuando el Señor nos introduce, mejor dicho, por su espíritu, nosotros podemos apreciar aún, el Señor nos puede llevar a ver esas cosas invisibles. Yo muchas veces en la presencia profunda del Señor he podido ir a lugares espiritualmente, esos lugares invisibles. He podido apreciar la belleza, cosas que jamás había visto, como esas cosas invisibles, pero también esas cosas invisibles las podemos apreciar en lo creado, o sea, porque vienen de lo invisible, pero podemos apreciar todo lo creado que ha sido hecho por la mano de Dios. Y en esos lugares también nosotros podemos penetrar, en esos lugares del reino, los lugares invisibles, ¿ya? En donde el Espíritu nos introduce, ahí donde nacen todas las cosas bellas y donde Él está creando las cosas. Yo he podido oír sonidos preciosos, he podido ver lugares por medio del Espíritu cuando yo he estado adorando profundamente al Señor, y el Señor me ha introducido muchas veces en el Espíritu a ver dónde nacen muchas de las cosas, tal vez a un nivel, ¿cómo les puedo decir? A un nivel espiritual más profundo que Él me ha permitido ver por medio de Él, ¿ya? Entonces hay belleza en el Señor, hay cosas que Dios quiere mostrarnos, hay cosas que Él quiere enseñarnos, hay profundidades que el Señor nos quiere mostrar, y son cosas maravillosas. Yo cuando he experimentado eso no vuelvo a ser igual, o sea, no he sido igual, porque he entendido de que ese reino invisible que yo no veo, ese reino es real. Qué maravilloso es que entendamos, nuestro Dios es real, nuestro Padre es real, y que hay dimensiones de su Espíritu
en el cual Él quiere que entremos para disfrutarlo a Él, para poder entenderlo más a Él. Yo sé que probablemente, ¿cómo les puedo decir? Todavía me faltará entender y conocer al Señor demasiado. La palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Imagínense la vida eterna, pero la vida eterna ya está dentro de nosotros. Cuando el Espíritu vino a nuestras vidas y somos su casa, realmente en la vida eterna mora dentro de nosotros. Entonces podemos apreciar, deleitarnos en esas dimensiones espirituales en donde el Señor nos puede introducir según su voluntad para hacernos ver la belleza de las cosas que antes fueron creadas y que ahora podemos ver. Ahí se pueden escuchar cosas maravillosas y se pueden ver y disfrutar de un Dios que es visible para todo aquel que realmente anhela conocerlo, para todo aquel que realmente anhela saber más de Él. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer es contemplar su bondad. ¿Qué es contemplar? Es considerar y mirar cuántas cosas buenas Dios ha hecho por ti y por mí. Cuántas cosas buenas nosotros podemos contemplar del Señor, en las que nos podemos deleitar y admirar y mirar hacia atrás y ver, vaya, cuántas bondades Dios ha hecho en mi vida. Una de las bondades más grandes y más maravillosas es que Él envió a su Hijo, como dice la palabra en Juan 3:17. De tal manera me amó el Señor, me voy a poner en primer lugar, que dio a su Hijo amado por mí, a su único Hijo por mí. Imagínense qué bondad más grande del Señor, que me amó tanto, que te amó tanto, que dio a su Hijo por nosotros. Entonces, qué bondad más grande. Debemos de mirar y observar y considerar lo que el Señor ha hecho por medio de su gran bondad. Ahora, nos reconcilió con el Padre. Miren qué maravilloso. Nosotros estábamos separados del Padre. Miren qué lindo ha sido el Padre, ¿no? Cuando nos envió a su Hijo, Él quería. Desde antes tenía un plan para que nosotros fuéramos reconciliados a través de su Hijo. Entonces ahora tenemos acceso, como les decía, a las cosas celestiales. Tenemos acceso al trono de Dios. Tenemos acceso de llegar a su presencia, de buscarlo y pedir ayuda y que Él nos socorra. No tenemos excusa por algunas cosas. Realmente Dios ha sido bueno. Realmente Dios sigue siendo bueno. Realmente Él es incomparable. Si nosotros nos ponemos a pensar de cuántas cosas Dios nos ha librado, cómo Él nos libró del pecado, por ejemplo. Antes dice su palabra que estábamos muertos en el pecado, y realmente muchos de nosotros hemos venido, todos hemos venido del pecado. De una manera u otra estábamos muertos, ni siquiera percibíamos las cosas de su reino, pero Dios nos ha permitido por medio de su Hijo vivir nuevamente, ser vivificados, y realmente la vida del Espíritu es una vida que cada día va en avance, en avance, en avance, y nosotros podemos ver hacia atrás y ver cuántas bondades, cuántas maravillas muchas veces no reconocemos que Dios ha hecho. Entonces no consideramos, no miramos las obras de Dios en nuestras vidas. Contemplar su bondad es una de las cosas que nos va a permitir mantenernos deleitándonos en Él, o sea, agradados con Él, a gusto con el Padre, queriendo más de Él, queriendo más de su presencia, necesitándolo cada día más. Uno de los regalos más bellos de las bondades de Dios, que yo considero en lo personal única y que siempre lo diré, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo, el don de Dios que nos ha dado sin nosotros merecer nada. Y qué tesoro más grande es que nosotros podamos tener su Espíritu. Su Espíritu, dice la palabra, nos lleva a toda la verdad. Su Espíritu nos consuela, su Espíritu intercede por nosotros, su Espíritu nos acompaña, su Espíritu gime a través de nosotros, su Espíritu nos liberta, su Espíritu nos ayuda, nos fortalece, nos levanta. Su Espíritu es el amigo fiel que siempre has andado buscando. Es el amigo, es el compañero fiel, porque dice, yo permaneceré con vosotros hasta el fin. Quiere decir que aún en medio de toda prueba, que en medio de toda circunstancia, que en medio de todo fuego que venga de prueba, de toda agua, de todo torrencial, tormenta, el Espíritu de Dios está al lado tuyo como un amigo fiel. Entonces, qué bondad más grande si consideramos qué es lo que el Padre ha hecho para nosotros.
qué es lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Y ha hecho que nuestros ojos se abran, nos ha traído salvación. Y tiene misericordia de nosotros cada día, tiene misericordia de nuestras vidas. Imagínense, si estoy considerando cosas generales, pero si uno a uno se pone a considerar en estos minutos y hace una contemplación, una consideración y mira, por ejemplo, el Señor ayer me salvó de un accidente. Por ejemplo, el Señor el año pasado me salvó de una enfermedad. Por ejemplo, el Señor hace poco me salvó de no caer en la prisión, etcétera, etcétera. Son pequeñas cosas. El Señor salvó a mi hija, el Señor sanó a un familiar. El Señor y su bondad se está moviendo cada día. Tenemos que contemplar las bondades del Señor y no caminar frustrados por la vida, aburridos del Señor. Hay mucha gente que está cansada, no quiere saber nada del Señor aún estando dentro de una congregación. ¿Por qué? Porque el Señor no cumple los deseos de su corazón, porque el Señor no complace los deseos de su corazón. Y lo que no hemos entendido es que Dios necesita transformar los deseos de nuestros corazones. Dios necesita hacernos entender que primero debemos de deleitarnos en Él, que primero debemos de estar conformes con Él, que primero debemos de tener complacencia con Él, agrado, que primero debemos disfrutar de su presencia, que nos ayuda, que nos levanta y que nos transforma. Ahora, como les decía, otra de las cosas es permitir que su Espíritu nos recree. Dios quiere, cuando yo hablo de permitir, quiero decir lo que el Espíritu Santo quiere más bien con nosotros. Él quiere recrear, Él quiere que nosotros nos recreemos en su presencia, que nosotros nos recreemos con Él, recrearnos en su hermosura. ¿Cuántas veces nosotros cuando hemos estado, bueno, yo digo estado no, porque realmente la presencia del Señor está, siempre lo digo, siempre está el Señor, siempre, todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, a cada minuto, a cada instante, la presencia del Señor está. La manifestación es la que no está en nuestras vidas muchas veces. Y muchas veces también sucede de que el Señor se aparta o se contrista, el Espíritu Santo. Pero Él está ahí. Él está ahí. ¿Qué quiero decir porque quiero aclarar, no quiero que se vaya a entender mal lo que estoy tratando de impartir, de decir. Realmente la presencia del Señor está siempre, porque Él es eterno, porque Él siempre ha permanecido ahí y estará. Pero ¿qué pasa? Realmente nosotros muchas veces estamos alejados de esa presencia porque no tenemos conciencia de esa presencia, y el Espíritu quiere que tengamos conciencia y nos recreemos en esa presencia, contemplar su hermosura. Le hablaba el Salmo 27:4, habla de la hermosura, habla de la belleza. Salmo 27:4, vamos a irnos ahora. Dice David en este salmo que me encanta, me gusta mucho, es uno de mis favoritos. Dice: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Escuchen bien, qué palabras más bellas lo que le ha pedido David al Señor. Simplemente habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. ¿Para qué? Para deleitarse, para contemplarlo, dice, la hermosura de Él y meditar en su templo. ¿Y quiénes somos su templo? Su templo somos nosotros, su templo son usted y yo. Y dice: y una cosa le he pedido al Señor, que yo esté todos los días en su presencia, que esté todos los días en su casa, para poder contemplar la hermosura. Podemos contemplar la hermosura de Dios, podemos contemplar la hermosura del Señor, podemos ver la belleza, podemos ver la lindeza del Señor. El Señor es bello, el Señor es lindo. Aunque, ¿cómo les puedo decir? Aunque muchas veces nosotros estemos expuestos en este mundo caído a muchas cosas terribles,
Muchas veces oímos las noticias y vemos las cosas desastrosas, oímos de la maldad, y muchas veces nuestros corazones, por ejemplo, a mí me ha pasado que mi corazón se pone muchas veces triste, ¿no? Por ver tanta maldad que hay, y siempre me trae a recuerdo el Señor cuando Noé era el último hombre justo en la tierra. Dice la palabra, y era grande la maldad alrededor de él. Y realmente ahora no estoy sola, gracias a Dios. Hay muchos justos en la tierra. Pero yo me pongo a pensar cómo Noé se pudo haber sentido con tanta maldad. Y dice que era el único hombre justo en la tierra. Pero miren, él sí, yo creo que se recreaba en Dios. Sí creo que él se recreaba, porque solo una persona que realmente admira y puede ver la belleza de nuestro Señor puede resistir a todo lo que hay fuera, puede resistir a todo el sistema caído, la violencia, la maldad, todo lo que podemos ver afuera. Nosotros, disfrutando de la hermosura del Señor, podemos tener fe, podemos tener esperanza de que Dios lo puede hacer y lo puede cambiar en un instante. Entonces es muy importante recrearnos, como les repito, en su hermosura. Y vivir saber que Él vive dentro de nosotros y que tenemos ese acceso de poder admirar al Señor y ver lo hermoso que Él es. Y que tenemos, ¿cómo les puedo decir? Libertad para entrar a esas dimensiones en donde Él nos muestra su hermosura. Ahora, cuando todas estas cosas van sucediendo en nuestro corazón, cuando realmente Dios va quitando nuestros malos deseos, cuando en su presencia, en la meditación de su palabra, en el deleite de su palabra, el Espíritu nos comienza a enseñar la verdad, el Espíritu nos comienza a transformar, realmente nosotros vamos dejando nuestros deseos caídos, egoístas, realmente nosotros vamos siendo transformados. ¿Por qué? Porque hemos entendido, vamos entendiendo que en la presencia de Dios empieza a significarlo todo en nuestras vidas. Y cuando realmente comenzamos a llegar a ese punto en el cual llegamos a entender que tal vez todavía no lo conocemos todo, todavía no lo sabemos todo, así pienso yo, que todavía tal vez nos falta mucho que conocer de Dios y muchas vivencias que pasar todavía en esta tierra. Y muchas cosas en las que vamos a atravesar, tal vez angustia, aflicción, pero ahí va a estar el Señor y podemos estar en su presencia y podemos entrar al gozo del Señor en nuestras vidas. Y el Señor va cambiando nuestra mentalidad, nuestros pensamientos engañosos, lo que nosotros queremos, y transforma nuestra mente. Vamos a irnos a este versículo para poder explicarle un poco sobre esto, cómo sucede después de entender lo que es el deleite, cómo sucede que el Señor realmente llega a cumplir los deseos de nuestro corazón. Es con una mente, un corazón cuando empieza a ser renovado por el Señor. Romanos 12:2, vamos a irnos a ese versículo. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Está hablando de la mente espiritual, del corazón espiritual, para que verifiquéis, escuchen bien, verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Antes, con nuestro corazón engañoso, no entendíamos cuál era la voluntad de Dios. No podíamos entender cuál era la voluntad de Dios. No podíamos entender qué era lo bueno, qué era lo aceptable y qué era lo perfecto. Pero cuando nuestra mente empieza a ser transformada por el Señor, renovada del sistema de este mundo en el que andábamos adaptados, como les decía, nuestros propios sueños, nuestros propios planes, todas las cosas que nos habíamos imaginado que eran parte del sistema de este mundo, de estar adaptados. O sea, como entiendan qué significa la palabra adaptarse. Es como adaptado al medio ambiente en el que estábamos. Pero nosotros, los hijos de Dios, no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no pertenecemos a este medio ambiente. Como les digo, no podemos estar adaptados a este medio, a este sistema.
¿Por qué? La palabra dice que nosotros debemos de pensar en las cosas de lo alto, o sea, de arriba y no las de abajo, que son las del sistema de este mundo. En el sistema de este mundo soñábamos con cosas vanas, con cosas vacías, con cosas que no tenían sustancia. Y aclaro, no digo que para todo el mundo sea igual. Puede que para qué sé yo, para una persona, por poner un ejemplo, tengas un sueño, por ejemplo, de tener tu empresa. Mira, pues tal vez es el mismo sueño de Dios y Dios te va renovando, quitando tal vez el deseo egoísta de tener una mansión, que por eso quieres tener tu empresa, o tal vez quieres tener tu empresa porque necesitas tener poder, o como dicen por ahí, sentirte empoderada. Eso lo he oído mucho. O como dicen por allí, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Tener un renombre, ser vista, ser manager, ser líder, ser el sistema caído de este mundo. Pero cuando Dios va renovándonos en la mente y nos enseña que Él nos trajo a este mundo para pensar como arriba Él piensa, o sea, pensamientos más altos, no pensamientos caídos, Dios nos va a enseñar que sí, ese sueño puede ser posible, pero transformando tu corazón caído de pensar solo en ti, para pensar en las cosas del reino, por ejemplo, y darte esa complacencia cuando te hayas deleitado en su presencia y ese deleite en la presencia de Dios te haya enseñado cuál es la voluntad de Dios realmente para ese tipo de caso, para cuando has querido tener algo. Todo lo que Dios hace, lo hace por el bien de los demás, siempre es así. Todo lo que Dios hace, no lo hace egoístamente. Y todo lo que Dios da, lo da también para el reino de Dios. Entonces, sí, Dios quiere que disfrutemos también de esas cosas, de las cosas en las que podamos disfrutar, pero no quiere que eso sea nuestro primer lugar, que nos vaya a hacer distraernos y perder su presencia y distraernos en el camino correcto, irnos por caminos torcidos, por ejemplo. Entonces, deseo egoísta, Dios no quiere. Y para nosotros entender cuál es la buena voluntad de Dios, tenemos que tener una mente que vaya siendo transformada y que se adapte al cielo y no adaptarse al sistema caído de este mundo que nos dice cómo tenemos que vivir y va en desacuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo cuando estudié y fui a la universidad y todo, yo quería mi propio negocio, mi propia empresa. Yo soñaba con eso y cuando vine a los caminos del Señor, yo lo puse en oración muchas veces. Por eso estoy dando esta palabra, porque esto el Señor me lo ha enseñado a mí y me enseñó qué significaba deleitarse. Porque yo trabajaba, ¿cómo les puedo decir? Yo trabajaba sin parar. Mi esposo está de testigo antes. Yo trabajaba muchísimo porque yo quería ahorrar al punto de no ir a congregarme a veces. Porque yo estaba primero pensando en el negocio que yo había soñado, por lo que había estudiado. Y resulta que cuando el Señor me llamó, el Señor me fue enseñando poco a poco sus sueños y su voluntad. Cómo el Señor me fue mostrando qué era lo que Él quería. Pero asimismo yo me iba deleitando en Él. Yo ya encontraba gozo en leer su palabra. Yo ya encontraba ayuda en el Señor. Ya empezaba una amistad con el Señor. Ya yo me recreaba con el Señor en mi intimidad. Entonces el Señor me fue mostrando cómo a Él le dolían. Por ejemplo, voy a poner estas cosas de ejemplo para que entendamos más. Cómo a Él le dolían, por ejemplo, las almas, cómo no le era indiferente y me mostraba en sueños cosas que estaban pasando alrededor, cosas que iban a pasar y me fue enseñando cómo orar. Por ejemplo, yo no sabía orar, fui encontrando deleite en orar. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui entendiendo poco a poco y no digo que ya lo haya entendido todo, pero estoy hablando de lo que yo he vivido personalmente con el Señor. Realmente fui entendiendo lo que significaba el amor del Padre hacia muchas almas y que el ser humano no le es indiferente. Eso no es porque alguien más me lo cuente, sino que el Señor íntimamente yo fui entendiendo cómo Él se dolía. Yo sentía cómo Él se dolía por las almas, por el perdido, cómo me ponía a orar muchas veces. Entonces, ¿qué entendí? Que Dios realmente, si yo no acudía, o sea, si yo no me tomaba en serio su llamado
y lo que Él quería que yo hiciera, realmente yo estaba siendo una mujer egoísta, una mujer con un corazón engañoso, como lo he dicho antes, un corazón que se deleita nada más en las cosas de este mundo, porque eso era lo que yo quería. ¿Y qué pasa? Yo en un momento cuando llegué a comprender, porque Dios me fue renovando en ese pensamiento, entonces a través de disfrutar su palabra, de deleitarme y meditar en ella, el Señor me fue haciendo entender cuál era la voluntad en ese aspecto de mi vida. Y yo pude renunciar y decir por mi propia cuenta, Señor, yo dejo aquí este sueño porque me aparco, porque sé que tu sueño es más grande todavía, que tu sueño es más grande, y ese terminó siendo el sueño mío. O sea, el Señor cumplió los deseos de mi corazón al final, cuando transformó primero ese pensamiento, pero yo no pensaba así antes. Yo no quería, la verdad, no quería el llamado de Dios, no lo aceptaba. ¿Y qué pasa? Hasta que el Señor, en su trato, en su amor, en complacerme, en esos momentos de encuentros con el Señor, en esos momentos de agrado, en esos momentos de disfrute con el Espíritu Santo, en su palabra, en todas las formas, el Señor fue transformando en ese pensamiento y me renovó para poder entender que su voluntad era agradable, era buena, era aceptable, ya era perfecta delante de Él. Entonces yo me agradé y me complací también con Él. Y entonces, ¿qué les puedo decir? Así es como Dios trabajará nuestros sueños, como Dios realmente va a llegar a cumplir nuestros sueños cuando nos deleitemos verdaderamente en su presencia. Él va a cumplir esas peticiones de nuestro corazón, o mejor dicho, las va a alinear para que no sean caídas. Ahora, lo contrario, amados, que es una persona, como les decía, una persona que no se complace en el Señor, y que tal vez el Señor, estoy hablando de las personas que ya están realmente dentro de los caminos del Señor, personas que muchas veces pues son hijos de Dios, pero tal vez no se complacen muchas veces en el Señor, no se deleitan. Y les decía, miren, les voy a decir cuáles son, por ejemplo, los antónimos de la palabra deleite. La verdad que lo tengo por aquí anotado. Y una de los antónimos de esa palabra es aburrimiento, de los antónimos de la palabra deleite, o sea, lo contrario a no deleitarse, para que estemos claros de esto, es cuando nos causa la presencia de Dios, o las cosas de Dios, o la palabra de Dios, o las personas que caminan en la presencia de Dios también nos causan aburrimiento, nos cansa la palabra, son los sinónimos, nos hastia, nos molesta, nos da pesadumbre, nos hacemos renuentes, no queremos oír muchas veces, no nos da ganas de leer la palabra, no nos da ganas de escuchar, estamos descontentos muchas veces con la palabra, precisamente porque no entendemos estas cosas y creemos que Dios no está cumpliendo nuestras peticiones, o no estamos viendo nada. También realmente una de las cosas bastante fuertes de esto es que nos produzca antipatía en nuestras vidas con el Señor, antipatía con la palabra del Señor, y eso causa que muchas personas se vuelvan atrás muchas veces, que muchas personas abandonen el evangelio, que muchas personas muchas veces se estanquen, por ejemplo, porque la misma palabra dice que solo cuando permanecemos con Él, o mejor dicho, cuando permanecemos aferrados a la vid, que es Jesús, es cuando podemos dar frutos, o sea, cuando podemos dar frutos de verdad y de utilidad, o sea, y que separados de Él nada podemos hacer, o sea, que tenemos que estar en la presencia de Dios remojándonos para nosotros poder, como un fruto, como un árbol dar ese fruto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a sentir aburrimiento, cuando nosotros comenzamos a sentir hostigamiento, molestia, que nos hastía, nosotros tenemos que caer en cuenta qué es lo que está pasando en nuestros corazones, qué es lo que está pasando en nuestras vidas, porque realmente no nos deleitamos en la presencia del Señor, porque muchas veces ni siquiera sentimos la presencia del Señor,
¿Por qué muchas veces nosotros, o sea, es más grande nuestras preocupaciones que la presencia del Señor? ¿Por qué muchas veces nosotros somos renuentes inclusive a la palabra del Señor? Tenemos que tomar en cuenta todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender de que si nosotros no estamos anclados y firmes en el Señor, jamás vamos a avanzar. Jamás. No hay avance en nuestros corazones. Y una de las cosas que les decía es que le quería poner algunos ejemplos de que nosotros vamos a conocer la voluntad perfecta de Dios cuando realmente estamos en su presencia y somos renovados. Lo contrario, varios ejemplos puse aquí. Miren que al principio les dije que la palabra Anak significaba maleable. ¿Escucharon eso, no? Uno de los conceptos de Anak, que es la palabra deleite, es una persona que es maleable o suave. ¿Qué significa? Que es una persona flexible, que es una persona enseñable, que es una persona en la cual se puede depositar algo, porque es una persona que se adapta, se adapta a la palabra, se adapta a la presencia del Señor, por lo tanto recibe del Señor lo que necesita. Ahora, lo contrario a maleable es una persona dura, es una persona endurecida, una persona que es lo mismo que la misma persona que se aburre, es una persona endurecida. Eso me causó me dio, como digo yo, me pegó muy fuerte el que se compare que una persona que se aburre es lo mismo de la palabra o de la presencia del Señor o en la presencia, es una persona que tiene un corazón duro. Es una persona que no es flexible, es una persona religiosa, como diríamos, una persona que tiene endurecido el corazón, que no hay un cambio interno en ese corazón. Entonces no es una persona que disfrute al Señor, no es una persona que se goce en el Señor o con el Señor, sino que es una persona que camina desagradada, o sea, camina aburrida, que camina cansada, hastiada. Todo le parece hastiarle lo del Señor. Segunda de Timoteo 3:3 habla de ese tipo de personas y le quiero poner algunos ejemplos. Dice, mire cómo se puede volver una persona. Lo voy a leer desde el 1. Carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Dios no quiere que caigamos en esto. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, o sea, lo que dije, egoístas. Ávaros, amantes del dinero. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Wow, se volvió a ir la conexión. Ya volvimos. Aquí estamos. Desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Mire lo que puede pasar con nuestros corazones cuando se endurecen. Y dice, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Escuchen bien, quiero hablarles de esto. Estábamos hablando del deleite de amar al Señor, el deleite de caminar en su presencia, el deleite y la complacencia que nos tiene que traer a nuestra vida, el gozo. Pero mire lo contrario que pasa cuando la persona es amadora de sí misma. Dice que teniendo apariencia de piedad, niega su poder y dice tal, o sea, niega el poder de la bondad y de la piedad. Y dice, a los tales evita, dice aquí, a los tales evita. Entonces, eso puede pasar con un corazón que no es maleable, que es lo mismo que les decía, un corazón que no se deleita en el Señor. Y uno de los ejemplos está que tienen falta de temor. La persona, aún dentro de la congregación, dentro de la iglesia o aún profesando amar al Señor, camina en falta de temor. Proverbios 1:29. Proverbios 1:29, nos vamos a ir ahí.
Proverbios 1:29 dice: porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. El 30, vamos a leer el 30. Ni si quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi represión. Miren lo grave que es esto, cuando nosotros no tememos al Señor. Cuando nuestros corazones no son corazones suaves, no son corazones dóciles, termina pasando que el temor de Dios se aparta de nuestras vidas. O sea, no tenemos temor realmente de hacer las cosas. Porque comenzamos a odiar el conocimiento. Porque yo realmente amo al Señor y espero que el Señor me mantenga anclada por su misericordia en Él. Pero ¿qué pasa? Comienza a odiar la persona el conocimiento y no escogen el temor del Señor. Les da igual hacer lo que sea. Ni quisieron aceptar el consejo del Señor. No aceptan el consejo del Señor. O sea, le es indiferente lo que el Señor les diga, lo que el Señor le hable, tanto en la palabra como a través de las personas que Dios muchas veces envía por nuestra misericordia. Se vuelven un corazón duro. Y despreciaron toda mi reprensión. Más adelante dice que de lo mismo que han despreciado, van a comer del fruto de su conducta, dice. Ahora, esa es la falta de temor que viene a una persona que no se deleita en el Señor. Estoy poniendo los ejemplos de lo contrario. En Jeremías 6:19 habla que una persona se vuelve sorda espiritual. Por eso la persona ya no puede oír más la voz de Dios. Escuchen la sordera. Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes. Porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. No escuchan la palabra ya. No escuchan, se vuelven sordos. Aunque la oigan o la oigan hablar, no entra la palabra, no entra. Se vuelve sordo espiritualmente. No oyen más al Señor. Ahora, Hebreos 12:25, vamos a leer como otro ejemplo. Dice Hebreos 12:25 lo siguiente: mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos que no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Una de las cosas que pasa es esa también, que muchas veces las personas comienzan a sentir rechazo. Y aquí dice, mira, que no rechacen al que habla. Y muchas veces las personas comienzan a sentir rechazo por el Señor. En ese sentido, rechazo a las cosas de Dios, rechazo a su palabra. Romanos 1:21 es un ejemplo muy, muy específico para este tema. Allí está, yo diría casi todo. Miren, lo que puede suceder es una cosa muy, muy seria, ya. Lo que sucede cuando nosotros abandonamos al Señor, cuando nosotros empezamos a sentir ese decaimiento, ese aburrimiento, que todo nos da igual, que ya no nos agrada, que ya no es un deleite las cosas del Señor. Muchas veces es porque una de dos, pues no lo hemos acercado para conocerlo realmente y no lo hemos conocido. Otras veces porque lo hemos conocido, pero comienza a ser aburrido porque nosotros amamos más los deleites de este mundo y nos apartamos del Señor. Romanos 1:21 dice lo siguiente. Pero me gustaría leerlo desde el 18, lo vamos a leer, porque aquí voy a terminar. Dice, el hombre ha ignorado a Dios. Lo estoy leyendo en la Biblia de Américas aún. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron. Es lo mismo que no honrar a Dios. No honraron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias. Un corazón desagradecido, un corazón, como les digo, que no se contempla, que no mira la bondad de Dios en sus vidas. Ya es un corazón duro. Entonces no honran a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos.
vano en sus razonamientos, en lo que ellos razonaban y creían que era la verdad. Y su necio corazón, que quiere decir terquedad, dureza, un corazón duro, fue entenebrecido, fue oscurecido, se vuelve oscuro. Esa persona ya no puede oír la verdad. Profesando ser sabios según su propia sabiduría, se vuelven necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, o sea, por un hombre humano, comparándose a un hombre humano, cuando la imagen de Dios es incorruptible, es grande, es incomparable. Dice, de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora los siguientes versículos, las consecuencias de la corrupción del hombre. Mira cómo el corazón se va haciendo corrupto. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, a la lujuria de sus corazones. Lo que ellos querían en realidad los dejó. Dios muchas veces nos permite, nos da oportunidades en nuestras vidas, su misericordia, su bondad, nos envía su palabra, nos envía personas cuando estamos cayendo en aburrirnos, en endurecer nuestro corazón con Él. Pero ¿qué pasa? Dios dice que ya lo entrega aquí en esta parte a la lujuria de sus corazones, a todo lo que ellos anhelaban, deseaban y miraban. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, o sea, por el engaño del corazón. Engañoso es el corazón. Cambiaron eso y ellos creen que esa es la verdad. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, adorando su mismo cuerpo, por decirlo así, o el mismo ser humano, que es una criatura creada por Dios, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios lo entregó a pasiones degradantes, porque mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, lo entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaño, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a las que los practican. Muchas veces hay personas que dan su aprobación a este tipo de cosas que saben que no agradan a Dios, y eso es porque el corazón se va endureciendo. Pero bendito Dios que muchas veces Dios rescata de este tipo de cosas a sus hijos. Dios rescata de este tipo de pensamiento. O bendito Dios que Él nos envía su luz muchas veces, porque nosotros a veces creemos que no podemos llegar a caer en ciertas situaciones, pero realmente cuando nosotros vamos enfriándonos en las cosas del Señor, les puedo decir que cuando uno se comienza a enfriar en el corazón, cuando uno no le busca, cuando uno le aburre, cuando uno le desagrada, le hastia y quiere ir a las cosas vanas de este mundo, puede caer en pecados terribles, ¿ya? Puede volver atrás. Y Dios no quiere que sea así. El corazón de Dios es que nos deleitemos, como dije al principio, en Él. Y que Él transforme en ese deleite nuestros corazones y nos plante en los sueños verdaderos, y esos sueños se van a cumplir en nuestras vidas, alineados al corazón de Dios, que es lo correspondiente. Ahora, esa es la palabra que yo les he traído. Espero que les haya bendecido.